El verdadero significado de Montessori no es lo que crees. Durante años, las redes te mostraron una versión bonita: estantes de madera, tonos neutros, niños jugando en silencio. Pero esa no era la esencia, solo la superficie. Hoy vas a descubrir la verdad que casi nadie se atreve a contar: que el método Montessori no nació como una moda educativa, sino como una revolución espiritual y científica destinada a liberar el potencial del alma humana desde la infancia. Si alguna vez sentiste que había algo más profundo detrás de esa calma que transmite un ambiente Montessori, tenías razón. Lo hay. Y cuando lo comprendas, cambiará para siempre tu forma de criar, enseñar y habitar los espacios donde crece un niño. En los próximos minutos vas a entender por qué María Montessori fue mucho más que una educadora. Fue una médica, una filósofa, una observadora del alma. Su método no buscaba solo ordenar el entorno, sino restaurar la conexión entre cuerpo, mente y espíritu. Esa tríada que la modernidad fragmentó. No te hablo de teoría, sino de una ciencia viva, respaldada hoy por la neurociencia y la psicología del desarrollo. Cuando el entorno vibra en coherencia, el niño florece. Cuando el espacio refleja amor, el sistema nervioso se regula. Y cuando la madre vive desde presencia, el hogar entero se transforma en un templo silencioso de crecimiento. Si te quedas conmigo hasta el final, vas a descubrir la clave perdida de Montessori, esa que ni los libros de texto ni los cursos online se atreven a tocar, y entenderás por qué educar no es formar, sino despertar. Pero si te vas ahora, seguirás viendo solo juguetes y estanterías, sin percibir la fuerza invisible que realmente sostiene al niño, la conciencia. Prepárate, porque este no es un video sobre pedagogía, es un recordatorio. Un regreso al origen, al lugar donde la arquitectura, la neurociencia y el alma se unen para revelar el verdadero propósito de ser madre, guía o creadora de espacios para la infancia. 1. El llamado olvidado de Montessori. Todos hemos escuchado hablar del método Montessori, pero pocos comprenden que su origen fue una respuesta a un llamado interior. A comienzos del siglo XX, cuando la educación era una máquina de control, María Montessori observó algo que nadie veía: que el niño no necesitaba ser domesticado, sino comprendido. Su llamado fue escuchar la voz silenciosa de la infancia, esa voz que el mundo adulto había acallado bajo castigos, reglas y rigidez. Ella no buscaba enseñar más rápido, sino recordar cómo aprendemos por naturaleza. Lo que hoy se vende como técnica nació como un acto de compasión. Montessori descubrió que cada niño lleva adentro un principio vital, una energía de autoconstrucción que solo necesita un entorno ordenado y amoroso para manifestarse. En sus palabras, la educación debe ayudar a la vida, no imponerle forma. Y eso cambia todo, porque entender este principio es reconocer que la infancia no es un proyecto a moldear, sino una inteligencia cósmica en acción, capaz de absorber el mundo con una precisión que ninguna mente adulta puede igualar. La ciencia moderna lo confirma. Estudios de neuroplasticidad muestran que los primeros 6 años son el periodo más sensible del cerebro humano. El entorno no solo educa, sino que moldea físicamente la estructura neuronal. Lo que María percibió sin tecnología, hoy se mide con resonancias y mapas cerebrales. Pero el llamado de Montessori iba más allá del desarrollo cognitivo. Era una invitación a mirar la educación como un camino de evolución espiritual. Su método no nació de una escuela, sino de una revelación. El niño es un maestro que nos recuerda la pureza original de la conciencia. Por eso reducir Montessori a muebles o rutinas es una traición a su esencia. Lo que ella dejó fue un mapa para reconstruir la humanidad desde la raíz, empezando por el niño y continuando por el adulto que lo acompaña. Cuando comprendes esto, algo se enciende dentro.
te das cuenta de que no se trata de decorar un cuarto, sino de despertar una presencia. No se trata de enseñar a leer, sino de enseñar a sentir. Ese fue el llamado de María Montessori, uno que el mundo moderno olvidó, pero que sigue resonando, esperando que alguien vuelva a escucharlo. 2. María Montessori, la mujer que vio lo invisible. María Montessori no solo fue una pedagoga, fue una visionaria que se adelantó a su tiempo. En una época en que las mujeres no tenían voz en la ciencia, ella decidió abrir los ojos del mundo hacia algo que nadie observaba: la inteligencia secreta de la infancia. Nació en 1870 en Italia, en un contexto dominado por el pensamiento positivista y una educación basada en la obediencia. Pero María rompió los moldes. Se convirtió en una de las primeras médicas de su país y desde los hospitales comenzó a observar a los niños con una mirada que iba más allá del cuerpo. Veía el alma que se expresaba a través del gesto, del silencio, del movimiento. Mientras otros buscaban corregir conductas, ella se preguntaba qué intentaban comunicar. Descubrió que cuando un niño se concentraba, cuando repetía un movimiento con devoción, no era distracción ni juego vacío, era un acto de construcción interior. Estaba organizando su mente, su cuerpo y su energía en armonía con un orden invisible. María comprendió que la infancia no era una etapa de preparación, sino el momento más sagrado del desarrollo humano. Decía que el niño no aprende porque se le enseña, sino porque absorbe la vida. Lo llamó la mente absorbente, una inteligencia natural, intuitiva, creadora, que transforma cada experiencia en estructura cerebral. Hoy, la neurociencia confirma lo que ella intuía. Sabemos que el cerebro infantil tiene una plasticidad extraordinaria y que la arquitectura del entorno impacta directamente en el equilibrio emocional y la regulación sensorial. Lo que Montessori percibía con el alma, la ciencia ahora traduce en datos y gráficas. Pero lo más revolucionario no fue su método, sino su visión del ser humano. María afirmaba que el niño era un guía espiritual para la humanidad, un recordatorio viviente de cómo se ve la pureza antes de ser condicionada. Para ella, la educación no debía domesticar, sino liberar. Siembra en el alma del niño las semillas de lo que quieres que florezca en el mundo, escribió. Con esa frase transformó la pedagogía en una filosofía de vida. Su obra no nació en un laboratorio ni en una universidad. Nació del contacto con niños marginados, considerados incapaces por la sociedad. Al ofrecerles un entorno cuidado, materiales sensoriales y libertad, vio emerger algo milagroso: concentración, paz, alegría. Así, comprendió que la inteligencia no se impone, se despierta. María Montessori fue una científica que habló con el lenguaje de los místicos. Creía en la energía universal, en la vibración del entorno, en la correspondencia entre mente, emoción y espacio. Su legado no fue solo educativo, fue metafísico. Y quizá por eso, el mundo moderno, tan pragmático, tan rápido, la simplificó hasta volverla estética. Pero quienes estudiamos la arquitectura del alma, sabemos que su mensaje era otro. María nos enseñó a mirar donde nadie miraba, a reconocer que el niño no viene al mundo a aprender, sino a recordar, y que la madre, el educador o el arquitecto del espacio son solo los guardianes de esa revelación. Cuando entiendes quién fue realmente María Montessori, no puedes volver a ver la infancia del mismo modo. Su mirada cambia la forma en que observas, hablas y tocas un entorno, porque detrás de cada objeto, cada silencio y cada gesto hay algo sagrado esperando ser comprendido. 3. La ciencia del alma infantil. Durante mucho tiempo se creyó que María Montessori hablaba desde la intuición, pero hoy la ciencia confirma cada una de sus observaciones. Ella afirmaba que el niño no solo aprende con la mente, sino con todo su ser. Y tenía razón.
La neurociencia moderna revela que el aprendizaje no ocurre únicamente en el cerebro racional, sino también en el sistema límbico, en la piel, en los sentidos, en el ritmo del corazón. El cuerpo entero es una red de información viva que traduce las experiencias en estructuras neuronales. Cuando un niño toca, repite, observa o se mueve con libertad, activa miles de conexiones sinápticas. Estas experiencias moldean su corteza prefrontal, donde nacen la empatía, la autorregulación y la toma de decisiones. Por eso, cada color, textura, sonido o palabra en su entorno deja una huella biológica. Montessori intuía que el alma infantil absorbía el mundo como una esponja, y la ciencia le dio nombre a ese fenómeno: la neuroplasticidad. Estudios del National Institute of Child Health demuestran que los espacios emocionalmente coherentes reducen la actividad del sistema de estrés y fortalecen la memoria y la concentración. Lo mismo que Montessori observó al ver a los niños repetir una tarea con calma. La concentración no se enseña, se despierta cuando el entorno está en armonía. Pero hay algo que va más allá de la biología. Lo que la ciencia llama sistema nervioso, Montessori lo llamó energía vital. Decía que el niño nace con un impulso divino, una fuerza interior que lo guía hacia el orden, el movimiento y la creación. Cuando el entorno se alinea con esa energía, cuando la luz es suave, el ritmo es constante y el adulto transmite presencia, el niño florece sin esfuerzo. Cuando el entorno se quiebra, el alma del niño se defiende, y lo que llamamos mal comportamiento no es rebeldía, sino desajuste energético. Por eso, educar no es solo enseñar habilidades cognitivas, sino acompañar el proceso de integración entre mente y emoción. La psicología del desarrollo lo llama corregulación. El adulto actúa como un espejo emocional que ayuda al niño a organizar su propio sistema interno. Montessori lo comprendió hace más de un siglo. Sabía que cada gesto del adulto, la forma en que mira, habla o se mueve, genera una vibración que el niño absorbe y replica. Hoy sabemos que las neuronas espejos son las responsables de esa resonancia invisible. Cuando el niño observa una acción o una emoción, su cerebro la experimenta como propia. Por eso, un ambiente donde se respira calma, orden y ternura no solo se siente diferente, literalmente reescribe el cerebro infantil. La ciencia del alma infantil une dos lenguajes que parecían opuestos, la espiritualidad y la biología. Y cuando los unes, todo encaja. El alma del niño es una antena sensible a la coherencia. Necesita ritmo, belleza, silencio, repetición. Necesita un entorno que le diga: aquí estás a salvo, puedes explorar, puedes ser. Eso es lo que realmente significa educar desde la neuroarquitectura y la psicoarquitectura. Diseñar espacios que acompañan el flujo natural de la energía vital. No se trata de estética, sino de coherencia, porque el alma infantil reconoce, antes que nadie, cuando un lugar vibra en verdad. 4. Más allá del orden, el entorno como lenguaje sagrado. Cuando pensamos en Montessori, la palabra orden suele aparecer primero, pero ese orden no tiene nada que ver con disciplina o limpieza exterior. Para María Montessori, el orden era un lenguaje energético que el niño comprendía sin palabras. Un puente entre el mundo interior y el mundo físico. Cada objeto, cada color, cada movimiento dentro del espacio era un mensaje silencioso que el alma infantil leía con precisión. El entorno no era solo un escenario, era un maestro. Hoy la neuroarquitectura confirma que la forma, la luz y la textura influyen directamente en el sistema nervioso. La disposición espacial puede aumentar la serotonina o disparar el cortisol. Un exceso de estímulos desorganiza el cerebro en desarrollo, mientras que la armonía espacial lo centra y lo calma. Montessori lo sabía sin laboratorios. Por eso insistía en que el ambiente debía ser bello, simple, accesible y verdadero. Decía que el niño al ordenar su entorno, ordena su mente, y no se refería solo a recoger juguetes, sino una correspondencia profunda entre el espacio y la psique. Cuando el entorno vibra en coherencia, el niño encuentra sentido. Cuando no, su energía se dispersa y el caos interno se refleja en su conducta. El orden entonces no es un fin estético,
Es una necesidad biológica y espiritual. Cada elemento que colocamos en un cuarto infantil, desde la posición de la cama hasta la suavidad de la luz, actúa como un estímulo emocional. Los estudios de Roger Ulrich sobre la psicología ambiental demostraron que el entorno físico puede acelerar la recuperación del cuerpo y regular el ánimo. En los niños, este efecto es aún más poderoso. Su sistema sensorial aprende el mundo a través del equilibrio. Por eso, cuando un niño entra a un espacio Montessori y siente calma, no es casualidad. Su cerebro reconoce una geometría invisible, líneas simples, simetría, proporción, ritmo. Esa armonía traduce al lenguaje material lo que su alma ya sabía. El mundo tiene un orden natural. El adulto, al diseñar o preparar el ambiente, se convierte en traductor de esa ley cósmica. Su papel no es controlar, sino acompañar el flujo de energía que atraviesa el espacio. Desde la psicoarquitectura, decimos que el entorno es una extensión de la mente. Todo lo que existe en él comunica. El color de una pared, la dirección de una ventana, la textura del suelo. El niño no interpreta con lógica, sino con sensación. Por eso un ambiente saturado genera ansiedad. Uno coherente, confianza. En el fondo, el orden externo enseña al niño que el mundo es predecible, que puede anticipar y dominar la realidad sin miedo. Y esa confianza es la base de toda autonomía emocional. El entorno, cuando se comprende como lenguaje sagrado, deja de ser decoración y se convierte en educación silenciosa. En cada rincón se transmite una verdad, que el mundo puede ser un lugar amable, que el movimiento tiene ritmo, que el silencio también enseña. Eso es Montessori en su forma más pura, arquitectura viva del alma, un sistema donde la materia recuerda al espíritu, quién es. 5. El mito del niño independiente. El mayor malentendido del método Montessori es la idea de independencia. En las redes se repite como un mantra: el niño debe hacerlo solo. Pero María Montessori nunca habló de independencia como separación, sino de autonomía interior, la libertad que nace del equilibrio emocional y del vínculo seguro. La independencia no se trata de distancia, se trata de confianza. En su visión original, la libertad y la dependencia no eran opuestos, sino fases naturales del mismo proceso vital. El niño primero se siente sostenido y desde esa seguridad se atreve a explorar. Cuando el adulto se adelanta, corrige o interrumpe, corta el flujo de autoconstrucción. Pero cuando observa, espera y confía, activa una de las leyes más profundas del desarrollo, la ley del ritmo interno. La neuropsicología actual respalda esta observación. Investigaciones sobre la teoría del apego, Bowie y Ainsworth, demuestran que la verdadera independencia surge de la conexión, no de la ausencia. Un niño emocionalmente acompañado desarrolla un sistema nervioso más estable, mayor capacidad de concentración y mejor regulación del estrés. Montessori lo había descubierto décadas antes. Sin vínculo, no hay libertad auténtica. Por eso, cuando un niño dice «yo solo», no está rechazando al adulto, está comprobando que el vínculo es lo suficientemente fuerte como para permitirle alejarse sin miedo. El problema es que la cultura moderna convirtió esa fase en un mandato de autosuficiencia prematura. Nos apresuramos a enseñar autonomía, olvidando que el alma infantil avanza al ritmo de la confianza, no de la exigencia. El niño independiente no es el que hace todo sin ayuda, sino el que se siente capaz de intentarlo sin temor a fallar. Esa es la independencia emocional, saber que puede explorar porque hay un adulto presente, disponible, que no invade ni abandona. Montessori lo llamaba el adulto preparado, aquel que domina su ego para permitir que el niño florezca desde dentro. No guía desde la autoridad, sino desde la presencia. La psicoarquitectura lo explica de otro modo. El espacio también participa en ese equilibrio, un entorno donde todo está a la altura del niño, donde puede alcanzar, guardar y decidir, se convierte en un espejo de su propia competencia. Cada estante accesible,
Cada ritmo predecible refuerza en su mente la idea de que el mundo confía en él. Y cuando un niño percibe confianza, responde con responsabilidad. El mito de la independencia se rompe cuando entendemos que el objetivo de Montessori no es formar individuos aislados, sino seres humanos íntegros, capaces de cooperar y sostener el bienestar común. Educar para la independencia, según Montessori, es enseñar al niño a vivir en armonía con los demás, reconociendo su libertad como parte de un todo mayor. Así, la verdadera independencia no es hacer solo, sino ser consciente de sí mismo dentro de la unidad. Y cuando el adulto comprende esta verdad, también se libera, deja de buscar resultados y empieza a cultivar presencia. 6. El rol invisible de la madre consciente. En el corazón del método Montessori hay una figura silenciosa, casi invisible, pero esencial: la madre consciente. No como un rol biológico, sino como un estado de presencia. María Montessori la llamaba el adulto preparado, esa persona que no enseña con palabras, sino con vibración. En este punto la pedagogía se encuentra con la metafísica, porque el entorno puede ser perfecto, los materiales hermosos, la rutina impecable, pero si la energía del adulto está en caos, el niño lo percibe todo. La neurociencia lo explica claramente. Los niños no aprenden lo que se les dice, aprenden lo que sienten en la coherencia emocional de quien los acompaña. Su sistema nervioso se regula a través del adulto, en un proceso conocido como corregulación. Cada vez que una madre respira conscientemente antes de reaccionar, está enseñando al cerebro del niño cómo volver a la calma. No con teoría, sino con ejemplo biológico. Neville Goddard lo habría llamado la ley de la asunción. La realidad externa refleja el estado interno. Montessori lo aplicó a la educación sin llamarlo así. Entendió que la preparación del adulto era una práctica espiritual. No se trataba solo de observar al niño, sino de observarse a sí mismo, de limpiar las proyecciones, los miedos y las expectativas que contaminan el vínculo. Cuando la madre o el guía se transforman, el ambiente también lo hace, y el niño responde con una inteligencia que parece milagrosa. Desde la neuroarquitectura, esto se traduce en vibración espacial. Los espacios donde habita una madre consciente tienen otra temperatura emocional. La luz, la voz, los silencios, los ritmos, todo se sincroniza con su estado interno. El niño lo siente antes de entenderlo. Su cuerpo sabe cuando hay amor, cuando hay prisa, cuando hay culpa. No necesita palabras, su alma traduce la energía. La madre consciente no busca controlar el desarrollo, lo acompaña. Sabe que su papel no es moldear, sino sostener el proceso de autoconstrucción. Por eso, cuando cambia su manera de mirar, cambia el ambiente entero. Lo que antes era desorden se convierte en exploración. Lo que parecía ruido se vuelve aprendizaje. Su mayor enseñanza no es el método, sino su manera de ser. Montessori escribió: el adulto debe prepararse, purificarse y aprender a observar. Esa purificación no es religiosa, es energética. Implica reconocerse como un canal. Todo lo que vibra en ella se filtra al espacio, y del espacio al niño. De ahí la importancia de cuidar el entorno como una extensión del alma. Un ambiente coherente solo puede ser creado por un corazón en coherencia. La madre consciente, entonces, no es quien lo hace todo perfecto, es quien se atreve a mirarse y ajustarse cada día. Quien transforma su casa en un reflejo de su serenidad interior. En ella se cumple la verdadera promesa de Montessori, que educar es un acto de evolución mutua, donde el niño y el adulto crecen en la misma dirección, uno guiando desde el amor, el otro recordando desde la pureza. 7. Educación como acto de amor vibracional. María Montessori soñaba con una humanidad transformada por la educación, pero no cualquier educación, una que naciera del amor. No del amor romántico ni del afecto superficial, sino de un amor vibracional, un estado de conciencia donde cada gesto, palabra y silencio sostienen la vida. Decía que la educación es la llave de la paz, y en su visión,
Esa paz no era ausencia de conflicto, sino presencia de armonía. El amor vibracional no se impone, se irradia. Se manifiesta en el tono de voz, en la manera de mirar, en la calma con la que se acompaña una emoción infantil sin apagarla. La física cuántica y la neurociencia ya hablan de esto. Las ondas cerebrales se sincronizan entre personas conectadas emocionalmente, un fenómeno llamado resonancia límbica. Cuando un adulto vibra en coherencia, su presencia regula la del niño sin decir una palabra. Eso es educar desde el alma, vibrar en la frecuencia del respeto. Montessori lo intuía cuando hablaba del ambiente preparado y del adulto sereno. Sabía que la energía no se enseña, se transmite. Por eso afirmaba que antes de cambiar al niño, debíamos elevar nuestra propia vibración. Desde la psicoarquitectura, el amor vibracional también tiene forma material. Un espacio iluminado con luz cálida, texturas naturales, aromas suaves y orden visual no son simples elecciones estéticas. Son moduladores sensoriales que calman el sistema nervioso y elevan el tono emocional del ambiente. Cada elemento en coherencia vibra con una frecuencia que sostiene la vida. Y el niño, con su mente absorbente, sintoniza con esa vibración. Así aprende lo esencial: la calma, la empatía, la presencia. Educar entonces es un acto energético. Cada vez que una madre abraza sin juicio, cada vez que un adulto se detiene para escuchar de verdad, se genera un campo de coherencia que reorganiza el entorno. Lo que la ciencia llama homeostasis, Montessori lo vivía como amor. No hay método capaz de sustituir ese estado. Los materiales Montessori pueden estimular la inteligencia, pero solo el amor vibracional eleva la conciencia. Cuando un niño se siente amado sin condiciones, su cerebro activa circuitos de oxitocina, la hormona que fortalece la confianza y el aprendizaje profundo. Por eso, detrás de cada ambiente Montessori bien diseñado, hay un corazón en equilibrio. Sin esa vibración, el espacio se vuelve vacío, una estética sin alma. El verdadero propósito de la educación no es formar mentes brillantes, sino corazones coherentes. Y ese es el punto donde la ciencia y la espiritualidad se encuentran, en la frecuencia del amor. Montessori comprendió que si el amor se encarna en la educación, la humanidad entera cambia de vibración, y que el aula más poderosa es el corazón de la adulta que enseña. 8. El espacio como espejo de la conciencia. El espacio donde vive un niño no es neutro, es un reflejo exacto del estado interno de los adultos que lo habitan. María Montessori lo intuía con una lucidez casi mística. El ambiente preparado es el retrato del alma del guía. Cada objeto, cada ritmo, cada silencio expresa una forma de conciencia. El entorno no miente. Cuando una madre vive en prisa, el espacio se llena de exceso. Cosas acumuladas, colores intensos, ruido visual. Cuando vive desde presencia, el ambiente respira, los objetos encuentran su lugar y la luz parece hablar de calma. No es decoración, es vibración materializada. La neuroarquitectura lo explica con precisión. El cerebro humano traduce los estímulos del entorno en estados emocionales. Las texturas, los sonidos, la iluminación y el orden espacial no solo afectan el cuerpo, sino también la psique. Lo que ves cada día moldea lo que sientes. Montessori entendía que el niño no se separa de su entorno, lo absorbe. Su mente absorbente capta las proporciones, los ritmos, los gestos del espacio, y con ellos aprende cómo funciona el mundo. Un cuarto caótico enseña caos. Un ambiente sereno enseña armonía. Por eso cada espacio es un mensaje,
Y ese mensaje tiene una firma energética, la de quien lo creó. Desde la psicoarquitectura, el hogar se ve como una extensión del inconsciente. Los rincones desordenados hablan de emociones reprimidas, los espacios vacíos de falta de conexión, la luz natural de vitalidad y apertura. Nada está ahí por casualidad. Al observar el cuarto de un niño, se puede leer la historia emocional de la familia. ¿Cuánto se permite explorar? ¿Cuánto se teme? ¿Cuánto se controla? El entorno se convierte en un espejo. Y ese espejo, si se mira con humildad, puede sanar. La madre consciente no diseña solo para el niño, sino para sí misma. Porque sabe que al ordenar el espacio, está ordenando su mente. Al suavizar la luz, está suavizando sus emociones. Al reducir lo innecesario, está dejando espacio para lo esencial. Así, el ambiente se transforma en una práctica espiritual cotidiana, un altar de presencia donde cada objeto tiene propósito y cada silencio enseña. Estudios del Environmental Psychology Journal confirman que los entornos coherentes reducen los niveles de cortisol y aumentan la sensación de control y bienestar. Pero lo más interesante es que ese efecto se amplifica cuando el adulto siente conexión emocional con el espacio. En otras palabras, un ambiente amoroso solo puede ser creado por un corazón en coherencia. El espacio, entonces, no solo cuida al niño, también revela al adulto. Nos muestra si vivimos desde la reacción o desde la intención, desde el miedo o desde la confianza. Y cuando el entorno refleja conciencia, el niño aprende que el mundo es un lugar seguro para crecer. En Montessori, el ambiente es el tercer maestro, pero en realidad es algo más profundo. Es un espejo donde se ve el alma del hogar. Y mirar ese reflejo, con honestidad, es el primer paso hacia la transformación. 9. La herencia perdida. ¿Por qué olvidamos su verdadero sentido? Con el paso de los años, el mensaje de María Montessori fue distorsionado. Lo que nació como una filosofía espiritual y científica para elevar la conciencia humana, se transformó en un producto comercial. El método se volvió estética y su lenguaje de alma se redujo a una lista de compras. Hoy, basta escribir Montessori en Internet para encontrar catálogos de muebles, juguetes de madera y habitaciones perfectas para fotografiar, pero vacías de presencia. Lo que alguna vez fue un camino de transformación, se volvió tendencia. El problema no es la difusión, sino la superficialidad. Al simplificar Montessori a un estilo visual, perdimos su raíz filosófica, el respeto por la energía vital del niño y la coherencia interior del adulto. En la cultura digital, donde todo debe ser rápido, visible y rentable, el método fue despojado de su dimensión invisible, esa que no se puede vender porque se construye con tiempo, silencio y conciencia. María Montessori nunca habló de consumo, habló de evolución humana. Su meta era una civilización guiada por la paz interior, pero el mundo, obsesionado con los resultados, convirtió su visión en un modelo de rendimiento infantil. Las escuelas compiten, los padres se presionan, los niños cargan expectativas. Así, lo que debía liberar volvió a oprimir. Desde la neuropsicoarquitectura, esto tiene una lectura clara. Cuando el entorno se diseña desde la carencia o el ego, el espacio pierde coherencia energética. Puede parecer perfecto, pero vibra en tensión. Y el niño lo siente, porque el alma infantil percibe la intención detrás de cada cosa. Por eso, aunque el ambiente esté ordenado, si fue creado desde el miedo o la comparación, genera ansiedad en lugar de calma. Esta herencia perdida también se debe a la desconexión del adulto moderno con su propia naturaleza. Vivimos en un mundo hiperestimulado, saturado de información y carente de silencio. El ritmo natural de la infancia, lento, sensorial, contemplativo, choca con una sociedad que corre, y en esa prisa, olvidamos mirar. Olvidamos que el método Montessori no se trata de objetos, sino de presencia consciente. Aún así, algo de su espíritu resiste.
Cada vez que una madre decide bajar su voz, respirar antes de intervenir o colocar una flor sobre la mesa del niño para enseñarle belleza, está rescatando el verdadero legado de Montessori, porque la esencia no muere, solo espera ser recordada. Recuperar el sentido original del método no exige cambiar todo lo que hacemos, sino recordar por qué lo hacemos. Volver a la intención, a la vibración del amor, del respeto, de la observación silenciosa. Cuando volvemos a ese lugar, el entorno recobra su poder, el niño su ritmo y la madre su centro. Montessori no es pasado ni moda, es una frecuencia. Una memoria viva que aún susurra al oído de quienes están dispuestos a escuchar. El niño no te pertenece, te fue confiado para que aprendas a ver. Al final de este viaje, comprendemos que el verdadero significado de Montessori no está en los materiales ni en los métodos, sino en el acto de recordar. Recordar que educar no es llenar una mente, sino acompañar el despertar de una conciencia. María Montessori lo dijo con claridad: el niño es el constructor del hombre, pero detrás de esa frase hay una revelación aún más profunda. El niño es también el espejo donde el adulto puede reencontrarse con su esencia. Educar el alma significa ver más allá de la conducta, del logro o del resultado. Significa percibir la chispa divina que habita en cada ser humano desde su nacimiento. Y ese es el punto donde la ciencia y la espiritualidad se abrazan. El alma y el cerebro crecen juntos, respondiendo al mismo lenguaje: el amor, el ritmo y la coherencia. El método Montessori no nació para crear niños obedientes o adultos productivos, sino para sanar la separación entre mente, emoción y entorno. Cada ambiente ordenado, cada gesto paciente, cada silencio respetuoso era una oración viva a favor de la humanidad. Montessori entendió que la educación es el arte de proteger la pureza original del alma mientras aprende a habitar el mundo material. Cuando una madre o un guía se convierten en presencia consciente, el hogar deja de ser un espacio físico y se vuelve un campo vibracional donde el niño puede ser él mismo sin miedo. Esa es la verdadera revolución. Un entorno donde el alma no tiene que defenderse para existir. Volver al origen es dejar de buscar afuera lo que ya está dentro. Es entender que cada vez que sostienes la calma en medio del caos, estás enseñando a tu hijo a sostener la suya. Que cada vez que ordenas un espacio desde el amor, estás reescribiendo su mapa emocional. Educar al alma no requiere manuales, solo coherencia. La neuroarquitectura lo confirma. Los espacios diseñados desde la intención amorosa generan una resonancia emocional que trasciende generaciones. El niño crece con una base de seguridad y armonía que en su vida adulta se convierte en empatía, creatividad y conexión espiritual. Así se transforma el mundo, un hogar consciente a la vez. El mensaje de María Montessori sigue vivo, pero no en los salones ni en los estantes. Vive en cada madre que elige escuchar antes de reaccionar, en cada padre que prepara el ambiente con ternura, en cada niño que explora libre porque se siente amado. Ellos son la nueva humanidad con la que ella soñó. Y ahora, quizás entiendes que Montessori nunca fue un método, fue una oración al alma del niño, un recordatorio de que la educación comienza en el corazón del adulto. Porque cuando educas con conciencia, ya no enseñas, despiertas. Y al hacerlo, recuerdas quién eras antes de olvidar. Es ahí donde el viaje termina y también donde verdaderamente comienza.